Hola amigos, bienvenidos a Triple Noticia. El día de hoy tendremos un programa especial y nuestro invitado es Francisco Flores, quien ha sido conductor de 24 horas Mediodía y El Dominical. Nos estará hablando un poquito sobre el tema que vamos a tocar hoy, que es el periodismo. El periodismo es una actividad profesional que en términos generales consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones a través de los medios de comunicación, como son la prensa, la radio, la televisión, el internet, entre otros. El propósito principal del periodismo es proporcionarle a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Las nuevas tecnologías han cambiado la manera en cómo las personas consumen información. Es así que los medios tradicionales han evolucionado al periodismo digital mediante los cibermedios. Este nuevo tipo de periodismo utiliza todos los recursos que la tecnología pone a su alcance para poder desarrollar de manera constante noticias con información actualizada y poder compartirlas con una audiencia cada vez más global. Además de utilizar los recursos de la web y publicarse en Internet, el periodismo digital tiene sus propias características. Una de ellas es la hipertextualidad, que establece contexto entre enlaces internos y externos hacia otros contenidos adicionales. Otro es la multimedialidad. Esta permite compartir contenido de diferentes formas, ya sea texto, audio, video, gráfico o animación. Y está la interactividad. Esta permite al usuario poder compartir, comentar, participar y proponer entre los medios. Es así como el periodismo digital permite al periodista poder crear y compartir contenido independientemente de las grandes agencias de noticias, pero también significa un reto el poder entender y poner en práctica este nuevo medio digital dinámico e innovador. Hola amigos, hoy en una entrevista especial tenemos al periodista Francisco Flores, quien es conductor del programa El Dominical y 24 horas edición Mediodía, además de ser el creador de su blog, el blog de Paco. Bueno, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Triple Noticia. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Cristian, mucho gusto y gracias por la invitación. Okay. Quiero empezar con mi pregunta, que es, ¿qué es el periodismo para ti? Bueno, en verdad esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? El periodismo para mí es mi vida, ¿no? Es mi carrera, es lo que elegí hacer hace muchos años y lo que me eligió a mí, además, ¿no? Porque yo antes de estudiar periodismo estudié cine, yo acabé la carrera de cine, fue una carrera de 3 años, una carrera técnica, y luego regresé a Perú y estudié periodismo en la Universidad Católica. Y básicamente eso es lo que he ejercido casi toda mi vida, ¿no? He hecho algunas cosas en cine a nivel de producción, he trabajado en algunos largometrajes, en algunos cortometrajes, en documentales, pero el periodismo es lo que ha ocupado, digamos, el 90% de mi carrera, y es a lo que me he venido dedicando además en los últimos 15 años. De manera que el periodismo para mí en verdad es eso, ¿no? Ya se ha convertido en mi vida. Mi otra pregunta es, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el periodismo? ¿Cómo tú empezaste en esto? A ver, yo empecé en periodismo en la revista Semana de Colombia, es una revista, es un semanario colombiano. Yo cuando estaba en el último ciclo de la Universidad Católica, que fue donde estudié periodismo, me fui a la Universidad Javeriana por un convenio que tenía la Universidad Católica con esa universidad colombiana, a hacer una especialidad de televisión, y fue ahí donde empecé a trabajar en periodismo, ¿no? Mi primer trabajo periodístico
fue en esa revista colombiana. Yo era redactor de la sección internacional, escribía notas del mundo, básicamente, pero con énfasis evidentemente en la región latinoamericana. Y después de que acabé la especialidad que hice allá en Colombia, regresé al Perú y trabajé como corresponsal de esa revista aquí en Lima, ¿no? Bueno, en el Perú, en verdad, porque me tocó cubrir varios eventos en varias partes del país. Tuve la oportunidad de viajar dentro del Perú muchísimo con esa primera experiencia laboral. Ahora te voy a dar el pase con mi compañero Cristian. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué rol debería asumir un medio de comunicación en estos tiempos de COVID-19, o sea, en esta pandemia que estamos pasando? Bueno, yo creo que el rol que tiene que asumir un medio de comunicación en estos tiempos de COVID, y en verdad en cualquier tiempo, es el de informar y sobre todo el de informar con veracidad, ¿no? La situación en la que estamos viviendo ahorita es particularmente complicada porque en medio de todo lo que estamos viviendo, las redes sociales y otros medios de comunicación, ¿no?, están produciendo muchas fake news, muchas noticias falsas, y a veces se hace muy complicado discriminar entre las noticias verdaderas y las noticias falsas. Entonces, es necesario que los medios de comunicación sean muy responsables, muy rigurosos desde ese punto de vista, para poder estar atentos ante cualquier información falsa que se pueda generar, y finalmente darle información verídica y confiable y sobre todo tranquilizadora a la población, ¿no? ¿Cuál es la función social de un periodista en un país como el nuestro? Que los principales problemas son la corrupción y la inseguridad ciudadana. Nuevamente, la principal función social del periodismo es informar con hechos, ¿no? Con la verdad, con veracidad, pero sobre todo ser críticos de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Los casos de corrupción, evidentemente, se tienen que denunciar. De hecho, todos los casos de corrupción que hemos conocido en los últimos 30 años en el Perú, incluso desde el gobierno de Fujimori, se han conocido gracias a un periodismo libre y responsable. Si el periodismo no cumple esa labor dentro de una sociedad democrática, no estamos viviendo una democracia plena. El periodismo de investigación es fundamental dentro de una democracia, dentro de un país libre, porque nos permite poner precisamente al descubierto actos de corrupción que le hacen muchísimo daño al país. Otra pregunta que te quiero hacer es, si tú tuvieras que contratar a un comunicador, ¿qué competencias o qué habilidades tiene que tener? Mira, el periodista, yo creo que los periodistas, o cualquier periodista que quiere entrar al mercado actual, tiene que tener sobre todo un gusto nato prácticamente por la verdad y por los hechos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con hechos? Los hechos son elementos concretos, ¿no?, inalterables, que ocurren y que no pueden, y que no están sujetos a un punto de vista, es decir, que no son una opinión, ¿no? Si hay 1 millón de desempleados, porque las cifras oficiales así lo dicen, hay 1 millón de desempleados, ¿no? O sea, hay un sustento detrás de ese hecho concreto, ¿no? Que te permite hablar de eso en general. El periodista de ahora tiene que ser un periodista integral, ¿no? O sea, tiene que tener muchísimas habilidades, porque finalmente en el mundo digital, que es a lo que apunta esta carrera, el secreto está en saber hacer absolutamente todo, ¿no? Listo, Paco, esas eran todas las preguntas. Nada, estoy muy agradecido con tu presencia, estamos muy agradecidos. Ha sido un gusto. Gracias, Diego, gracias, Cristian, y suerte con su proyecto. Bueno, amigos, y hablando un poquito más del periodismo, les voy a presentar a sus 3 géneros y también a sus subgéneros. Los 3 géneros de periodismo son el género informativo, el género de opinión y el género mixto. El género informativo consta con 3 subgéneros, los cuales son la noticia, la entrevista y el reportaje, quienes se encargan de narrar sin opinar y de corroborar también los hechos. El género de opinión cuenta con 2 subgéneros, los cuales son la editorial y la columna, quienes se encargan de interpretar
la actualidad y contribuir a formar una opinión. El género mixto cuenta con 3 subgéneros, los cuales son la crítica, la crónica y el comentario, quienes se encargan de contextualizar los hechos y de combinar la información con la opinión e interpretación. Bueno amigos, eso fue todo por hoy aquí en Triple Noticia. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas virtuales de Facebook, Instagram y Twitter. También recuerden lavarse las manos durante 20 segundos, evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento de 2 metros. Con ustedes, Valeria Zuluaga se despide. Hasta el siguiente programa.